Bueno, ahora sí vamos a dar inicio precisamente con conceptos básicos que nos va a ir introduciendo en esta fascinante temática que es el entrenamiento de la fuerza. Vamos a retomar algunos conceptos meramente desde la fisiología del ejercicio para poder ir entablando un contenido secuencial que nos permita después ir entendiendo y comprendiendo precisamente toda la parte de la planificación del entrenamiento. Entonces, voy a compartir por acá lo que es la parte de la presentación. Toda esta presentación igual se les va a estar haciendo, se les va a compartir precisamente para sus estudios. Y bueno, aquí tenemos el tema para esta jornada, que es el sistema muscular y la fuerza. Son uno de los temas básicos de este curso. Vamos a dar inicio con estos contenidos. Y es que cuando hablamos de fuerza, nosotros tenemos que ir comprendiendo que la fuerza es precisamente la capacidad muscular de contraerse y de producir movimiento. Cuando estamos contrayendo los músculos, como en este caso lo podemos ver acá en el video, la contracción de estos músculos genera que se jalen lo que son las estructuras óseas y por ende, una vez que ya las estructuras óseas son arrastradas o jaladas por el músculo, bueno, vamos a producir los movimientos, la parte motriz. Y en dependencia del ejercicio que estemos desarrollando, así también va a ser la cantidad de masa muscular o las zonas musculares que se están activando. También puede haber activaciones de forma correcta, como también puede haber activaciones de músculos de una forma incorrecta que puede provocarnos lesiones. Cuando yo hablo de entrenamiento de la fuerza, yo creo que aquí es importante comprender que el entrenamiento de la fuerza puede ser tan eficiente, pero tan eficiente, eh, que nos puede ayudar a, por ejemplo, a mejorar o a rehabilitar una lesión deportiva, o puede ser también tan perjudicial que nos puede crear una lesión deportiva de por vida. Y creo que esto es sumamente importante de asumirlo con responsabilidad cuando estamos trabajando la parte de la fuerza. Como ven ustedes aquí en las imágenes, trabajar fuerza no solo implica, por ejemplo, el trabajo del uso de estructuras o de sobrecarga, en este caso de alguna barra con sus discos o utilización de algunos elementos de inestabilidad, sino inclusive solo el hecho de utilizar el mismo cuerpo ya es parte también esencial de estos trabajos de fuerza. Ahora, para ir profundizando con respecto a la fuerza como una capacidad meramente muscular, es preciso indicar de que en el organismo contamos con tres tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido cardíaco, que es tejido muscular. Tenemos el tejido de músculo liso, que es el que envuelve los órganos y las vísceras, especialmente los órganos huecos. Y tenemos lo que es el tejido músculo esquelético, que es también el tejido estriado, que tiene unas características importantes, que es lo que nos permite después ir viendo lo que es la contractibilidad meramente. Músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Son los tres tipos de tejido muscular con los que contamos en el organismo. Ahora bien, para repasar un poco la parte anatómica, el músculo en su totalidad está unido a través de un tendón hacia el hueso. Por eso es que cuando el músculo se contrae, va a jalar este hueso y va a producir movimiento. El músculo, el tejido muscular, está protegido también a su vez por una fascia, un tejido de una fascia, que es el que va a envolver a los fascículos. Cada uno de estos son fascículos. Vean acá, por ejemplo, tenemos diversos fascículos y estos fascículos a su vez contienen fibras musculares, que son estas de acá por acá, ¿ok? Son las fibras musculares. Las fibras musculares también podemos subdividir en una estructura anatómica más pequeñita, más micro, que son las miofibrillas. Y las miofibrillas a su vez se subdividen en la estructura anatómica más pequeña del músculo, que son los miofilamentos. Entonces vamos desde los fascículos, esto es un fascículo, la fibra, la miofibrilla y los miofilamentos. La célula muscular aislada recibe el nombre de fibra muscular, o sea, esta fibra, esto es una célula muscular. Y la célula es tan larga como sea el músculo.
Así es, de largo es esta célula. Y como célula contiene todos los elementos propios de una célula. Tiene su membrana celular, contiene su citoplasma, que es donde va a estar el líquido intracelular. También contiene lo que son las organelas. También de esas organelas contiene lo que son las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas. Dentro del citoplasma vamos a encontrar también lo que es el núcleo, que contiene el contenido genético de la célula. En fin, todo ello está contenido precisamente en la célula muscular. ¿Cuántas fibras musculares tenemos? Bueno, eso depende del tamaño del músculo. Hay músculos pequeñitos, por ejemplo, como los músculos lumbricales, que están acá, ¿ok? A nivel de los flexores de los dedos. Estos músculos lumbricales pueden contener aproximadamente unas 10.000 fibras musculares, para que ustedes tengan una noción, como en un músculo tan pequeñito pueden verse involucrados tantas cantidades de fibra muscular o tantas células musculares. En músculos más grandes, por ejemplo, como el gastrocnemio, que son los famosos gemelos de las pantorrillas, que son músculos más grandes, aún así hay otros más grandes, ahí podemos encontrar hasta más de 1.000.000 de fibras musculares. Entonces, imagínense la cantidad de fibras musculares con las que cuenta toda la estructura musculoesquelética, la cantidad de células musculares con las que contamos el ser humano. Nuestra fibra muscular, precisamente, entonces es nuestra célula. Y como célula, entonces contiene esta membrana celular, contiene sus organelas, contiene su citoplasma. Por aquí vemos las mitocondrias, aquí está el núcleo. Y a su vez, dentro de la misma fibra muscular, dentro de la misma célula, encontramos lo que son las miofibrillas, que serían estas de acá. Ok, estos son miofibrillas. Y las miofibrillas, si ustedes denotan, ven acá unos puntitos, ok, esos puntitos son precisamente estos miofilamentos, que serían las estructuras anatómicas más pequeñas del músculo, miofilamentos. Aquí tenemos una microfotografía precisamente del músculo esquelético. Como estamos hablando de fuerza, tenemos que hablar de músculo esquelético. Y podemos evidenciar varias cosas de esta microfotografía. En primera instancia, podemos observar que son fibras completamente aisladas, ¿ok? Vean acá, por ejemplo, que esta fibra de acá tiene una separación con esta otra fibra de acá. Por eso es que vemos estos espacios que están viendo ustedes aquí. Entonces, a pesar que sea un solo músculo, las fibras, estas fibras son independientes una de la otra, ¿ok? También podemos ver, por ejemplo, que tienen estriaciones, ¿ok? Estas rayitas que ustedes ven acá. Estas estriaciones obedecen precisamente a una estructura más micro que se llama el sarcómero, que lo vamos a ver dentro de poco. Aquí vemos también otro elemento importante, como es estos puntitos negros que ustedes ven acá. Estos puntitos son terminaciones nerviosas, especialmente de la motoneurona, que es una neurona que va a inervar a las fibras musculares y que nos va a atraer la información del cerebro hacia la fibra muscular. Entre más motoneuronas tenga las fibras, pues mayor va a ser la cantidad de información que las fibras musculares van a poder tener y poder trabajar. Aquí pasan dos cosas muy importantes que son relevantes de entender. Lo primero es que las fibras musculares o el músculo como tal, al momento de contraerse, cuando el músculo es un músculo esquelético, una persona que es sedentaria, las fibras musculares no todas se contraen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay fibras musculares que tienen gran cantidad de motoneuronas, están recibiendo la información del cerebro indicándole que se debe contraer, y hay otras que todavía esas adaptaciones de terminaciones nerviosas no está bien desarrollado. Entonces, una fibra se va a contraer, otra no tanto, otra se contrae más tarde, y esto provoca una descoordinación en el trabajo del músculo. O sea, el músculo no se coordina, no hay una coordinación interna del músculo. Eso es lo que llamamos coordinación intramuscular, muy importante. Cuando está el organismo en pleno proceso de desarrollo de entrenamiento, empieza a suceder una adaptación neuromuscular que precisamente es que el músculo se empieza a llenar, por decirlo así, o a ramificar
una gran cantidad de terminaciones nerviosas, de muchas motoneuronas que van a inervar a los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay más terminaciones nerviosas inervando el músculo, la señal nerviosa que viene del cerebro va a ser más eficiente. Y al ser más eficiente, vamos a poder generar una contracción más eficiente. Entonces, cuando viene el estímulo diciéndole contráigase, todas las fibras se pueden contraer al mismo tiempo, generando una sincronización de la contracción muscular, o sea, mejorando la coordinación intramuscular. Aquí aplica aquello que la unión hace la fuerza. O sea, entre más fibras musculares se contraigan, más fuerza vamos a tener. Eso es un primer concepto sumamente importante, la coordinación intramuscular. Muchas personas, por ejemplo, en los gimnasios, dicen, bueno, voy a empezar a entrenar fuerza y lo que quiero mejorar es la hipertrofia muscular, pero nunca han hecho entrenamientos de contrarresistencia, nunca han hecho activación a nivel del músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente su coordinación intramuscular es deficiente. Entonces, uno de los primeros grandes objetivos a nivel del entrenamiento de la fuerza es precisamente el mejoramiento de la coordinación intramuscular, que sería esta de acá. ¿Ok? Tenemos una coordinación donde vamos a tener varias motoneuronas inervando varias fibras a la vez, y cuando se envía la señal del impulso nervioso diciendo que hay que contraerse, todas las fibras se contraen al mismo tiempo, mejorando el trabajo intramuscular. ¿Ok? Trabajo intramuscular. Pero también tenemos otro tipo de coordinación, que es cuando necesitamos que se coordinen no solo las fibras de un solo músculo, sino la cadena cinética que se va a ejecutar. O sea, la contracción de este grupo muscular con este otro grupo muscular, con este grupo muscular, o sea, los romboides, con el trapecio, con el dorsal ancho, con los redondos mayor y menor, con el deltoides. Tiene que sincronizarse todo el trabajo, precisamente para poder hacer una acción motriz lo más eficientemente posible, lo más sincronizado. Esto es lo que vamos a llamar coordinación intermuscular, o sea, entre los músculos. La anterior era coordinación intramuscular y esta es coordinación intermuscular, o sea, coordinación entre los músculos, que eso es lo que queremos desarrollar y mejorar. Una vez que nos vamos mejorando la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular intermuscular, bueno, podemos ir pensando después a futuro un mejoramiento en los niveles de tamaño de masa muscular en la hipertrofia. No es recomendable pensar en un proyecto o en un programa de preparación de la fuerza en hipertrofia muscular si ni siquiera hemos tenido una adaptación neuromuscular en cuanto a lo que es la coordinación inter e intramuscular. Nuestro componente funcional, entonces, lo que estamos hablando en este momento, que si queremos mejorar la fuerza mejora en primera instancia no por el volumen del músculo, no por el tamaño del músculo, sino por la funcionalidad de nuestro sistema neuromuscular, que son adaptaciones más internas, tal vez estéticamente no visibles, pero que nos permiten mejorar nuestra coordinación intramuscular y nuestra coordinación intermuscular. Intramuscularmente, entre las unidades motoras del mismo músculo, que implica la activación, la frecuencia, la sincronización en el trabajo de los y las unidades motoras de un músculo durante la función, y la coordinación intermuscular, que es entre los diferentes grupos musculares, que implica la sincronización en el trabajo de los bloques musculares en las cadenas cinéticas que integran el movimiento. Entonces pensemos algo interesante acá. Nos llega a nuestro gimnasio Homero Simpson. Creo que todos saben quién es Homero Simpson, ¿verdad? Persona un poquito obesa, tal vez no hace nada de entrenamiento y llega a nuestro gimnasio por primera vez. ¿Qué lo ponemos a hacer? Pensemos. ¿Qué ponemos a hacer a esta persona? Lo ponemos a trabajar con un balón fit, lo enviamos a una máquina de poleas, por ejemplo, o lo ponemos a trabajar con peso libre. Con base a lo que explicamos anteriormente, donde el perfil de ingreso de este sujeto que nunca haya entrenado, tenemos un perfil donde nos invita a pensar que su coordinación
intra e intermuscular es deficiente. Pero cuidado, hay que tener aquí un análisis interesante. ¿Qué hace Homero Simpson? Puede ser que su trabajo sea un oficinista. Entonces, tiene una obesidad, es oficinista, pero de ahí sí, efectivamente su coordinación de intramuscular es muy baja, su fuerza es muy baja, pero digamos que no es oficinista, sino que él es mecánico de em, maquinaria de tráiler, de estos motores grandes. Entonces es posible que por una mala alimentación tenga una, una obesidad muy visible, pero a nivel de fuerza, él, a pesar de que su trabajo él no lo sepa, pero él está haciendo ejercicios todos los días, o está haciendo una actividad física con gran demanda de necesidad de fuerza. Entonces, es factible que su coordinación inter e intramuscular sea, tal vez no para una motricidad muy, muy adecuada, pero sí la tenga muy estimulada. Pero pensemos que Homero Simpson en este caso tiene una coordinación inter e intramuscular deficiente. ¿Ok? ¿Qué lo pondríamos a hacer primero? Aquí lo primero que hay que pensar es que primero tengo que trabajar la coordinación intramuscular. O sea, yo podría iniciar con esta persona haciendo un ejercicio través de tal vez una máquina de poleas, donde yo vaya a aislar la articulación como tal, vaya a dirigir el movimiento a través de la máquina y haga un movimiento donde la cadena cinética sea poco exigida, o sea, donde el trabajo sea más monoarticularmente y muy, muy centralizado sobre el músculo primario, lo que vamos a llamar el músculo agonista, el músculo principal de la acción. Ya después de que estamos trabajando esta parte de meramente de lo que es la coordinación intramuscular, conforme vaya avanzando en el tiempo, en el programa, podemos ir cambiando. Entonces vean que ya aquí le cambiamos de la máquina que le dirigía el movimiento a dos mancuernas que efectivamente lo que van haciendo es complicando o aumentando la intensidad del movimiento porque ya ahora necesita no solo del músculo agonista, sino de músculos sinergistas y estabilizadores que precisamente vengan a acompañar la acción cinética. Entonces ya ahora sí iniciamos con un proceso no solo de coordinación intramuscular, sino también de coordinación intermuscular. Ya una vez que se haya logrado y se haya adaptado y tenemos una buena ejecución motriz de esta acción, bueno, pasamos a una acción motriz un poco más compleja. Ya ahora quitamos a la persona del banco, le damos las dos mancuernas, tiene que hacer la misma acción de flexión de codo, pero acá hay una coordinación de una cadena cinética muy interesante, porque aquí no solo está trabajando el bíceps como músculo primario, hay músculos secundarios, también el deltoides, por ejemplo, como músculo sinergistas, el músculo antagonista, que es en este caso el tríceps, pero hay músculos estabilizadores a nivel de la columna, músculos de las piernas que están trabajando. Entonces, es una cadena cinética más compleja, ¿ok? Muchísimo más compleja. Y esa sería, digamos, una variante o, perdón, una progresión precisamente que nos permitiría a nosotros ir desarrollando este proceso de coordinación inter e intramuscular. Quiero aprovechar también algo importante acá para ir adelantando algunos procesos. Supongamos que esta persona nos dijo que tiene un problema en la espalda, tiene una hernia en la columna. Sería muy fácil pensar, hasta cuidado no, hasta poco lógico, pensar de que si yo lo siento, voy a disminuir la presión que tiene en la columna. Bueno, aquí hay que tener cuidado con ello, porque, y voy a irme a esta imagen, cuando estamos en esta postura, nosotros para mantener la postura así, necesitamos mantener nuestro centro de gravedad en una buena posición. Nuestro centro de gravedad está por acá, donde estoy señalando en este momento, y es la que nos mantiene en un balance y equilibra el cuerpo y equilibra las fuerzas y los pesos. Entonces, el soporte, la base de sustentación está a nivel de los pies. Cuando nosotros sentamos a una persona, estamos eliminando la base de sustentación, que son los pies, y el centro de gravedad lo que hace es que se eleva un poquito más. Al elevarse y se va un poquito para atrás, aumenta lo que es la presión intratorácica. ¿Eso qué significa? Que músculos espinales y músculos como el psoas ilíaco empiezan a trabajar más cuando están sentados.
Entonces, si la persona a usted le dice que tiene una lesión en la espalda y lo sentás, lo que estás es haciendo es aumentando la cantidad de fuerza a la cual a lo que se ha sometido, por ejemplo, la columna vertebral. Y ahí podrías estar provocando precisamente problemas mayores a esa persona. Entonces vean cómo tenemos que ir analizando de una forma integral a la persona. No podemos simplemente pensar en que estamos entrenando el músculo y ya, sino que también tenemos que verlo de una forma integral. Y bueno, ¿qué más decir, por ejemplo, en ejercicios multiarticulares, ¿verdad? Donde involucra muchas articulaciones con cadenas cinéticas muy amplias, donde necesitamos una coordinación inter e intramuscular realmente impresionante. Por eso es que un ejercicio como la sentadilla, por ejemplo, como en este caso, bueno, habría que tener también mucho cuidado cuando un principiante lo ponemos a hacer una sentadilla, porque primero hay que entender de que posiblemente no está haciendo bien el ejercicio porque su coordinación inter o intramuscular no es la más idónea, no es la más adecuada. Hay que comprender que hay que ir estimulando y hay que ir dándole tiempo precisamente para que se vayan alcanzando las adaptaciones correspondientes. Imaginemos por ejemplo, en este ejercicio, la cantidad de coordinación inter o intramuscular que debe de haber precisamente para lograr esta sincronización de movimiento y el tiempo que debe conllevar para la preparación de este ejercicio. Ahí vemos los músculos trabajando en esa coordinación de nuestra cadena cinética. Vean la cantidad de masa muscular involucrada precisamente en este proceso de sincronización de acciones motrices. Esto es una cadena cinética. Esta cadena cinética involucra muchas zonas musculares y por ende necesitamos trabajarlo bajo una idea de que hay que mejorar la coordinación intermuscular. Vemos ahí, por ejemplo, el deltoide anterior, los oblicuos, el recto abdominal, el erector de la espalda, el trapecio. Vean cómo ahí van trabajando la parte baja del trapecio, que son parte de esos músculos involucrados precisamente en la cadena cinética. Si hacemos variaciones en el ejercicio, también hay que comprender que se trabaja de forma simétrica, pero va trabajando también otras zonas musculares o estos grupos musculares van trabajando en sincronización, esta coordinación intermuscular. Vean algo tan pequeño como, por ejemplo, a nivel de la muñeca, como digamos, por ejemplo, la rotación a nivel de los radios, ¿ok? Tenemos que ir preparando también, si no queremos lesiones, todos esos músculos que son músculos flexores y extensores de la muñeca, que tienen que ir trabajando. A nivel de la mano, por ejemplo, en el agarre, cómo tenemos que ir trabajando también con respecto a ello. O sea, es complejo y es importante entender de que todas estas cadenas cinéticas hay que trabajarlas de forma adecuada precisamente para ir mejorando esta coordinación. Dejo la imagen para que ustedes vayan analizando ahí también, viendo los músculos, cómo trabajan, cómo interactúan, porque a veces tendemos a pensar mucho solo en la hipertrofia. Bueno, pensemos también en que existen eh, algo más allá que la hipertrofia, que precisamente es la coordinación inter e intramuscular. Otro de los conceptos básicos que vamos a ir trabajando también durante el curso es entender que hay ejercicios monoarticulares, ¿verdad? Donde se activa una zona muscular en movimiento de una sola articulación, como también hay ejercicios multiarticulares donde se activan múltiples músculos o múltiples articulaciones y aquí involucra cadenas cinéticas o cadenas musculares más amplias. Ahora bien, cuando estamos entrenando la fuerza, no solo nos tenemos que evidenciar o observar el ejercicio desde un gimnasio
Estamos hablando de ejercicios de contrarresistencia, o sea, contra una resistencia. ¿Por qué? Pues estamos trabajando, así como estamos trabajando en un gimnasio, diversos ejercicios de contrarresistencia, aquí también estoy trabajando con un arrastre, que puede ser una persona, puede ser un paracaídas, puede ser una llanta, estoy trabajando contrarresistencia. Entonces son elementos de fuerza que yo tengo que considerar. Y como estoy hablando de fuerza como tal, y estamos en un curso de entrenamiento de la fuerza, la musculación, tenemos que definir la fuerza como una capacidad del sistema óseo, o sea, los huesos, del sistema nervioso, del sistema muscular, o sea, la interacción entre ellos, del individuo para producir aceleración o deformación en un cuerpo, mantener este inmóvil o desacelerar su movimiento. O sea, son parte de las funcionalidades que tiene la fuerza. Y aquí llegamos a este punto importante para el análisis de la fuerza. Y es un momento importante entenderlo desde ya porque más adelante, cuando estemos haciendo planificaciones de la fuerza, tenemos que recordar mucho este abanico. Este abanico lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros tenemos una fuerza estática. ¿Y cuál es esa fuerza estática? Precisamente todos estos ejercicios mono y multiarticulares. Vean que son fuerzas estáticas, fuerzas que son controladas, inclusive que trabajan mucho a través de los sistemas de poleas, controladas, que son cadenas cinéticas controladas, trabajando a nivel de una o más articulaciones. Y tenemos la fuerza dinámica. ¿Y cuál es la fuerza dinámica? Bueno, es la fuerza específica que vamos a ver ya empleada directamente en el deporte. Cuando usted ve a un jugador de fútbol haciendo un salto, a un boxeador pegando un golpe, a un basquetbolista haciendo un lanzamiento, viendo un chico voleibol haciendo un remate, cuando usted ve a un chico de salto largo en atletismo haciendo un salto, bueno, todos ellos, o haciendo una carrera de velocidad de 100 metros, todos ellos están aplicando fuerza dinámica según su deporte. Entonces, nosotros tenemos que entender que a nivel estático, la fuerza estática es la base de toda la estructura. Aquí vamos a trabajar fuerza. ¿Y para qué? Para en primera instancia mejorar la fuerza o mejorar la adaptación de la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular. Ahora, inclusive, si usted está trabajando en un gimnasio y no está trabajando para un deporte específico, sino para la salud y los chicos o las chicas que llegan a entrenar, lo que quieren es mejorar la estética, ellos se pueden mantener bien toda su vida deportiva, digámoslo así, o todos sus entrenamientos previamente acá, en fuerza estática, donde podemos mejorar la hipertrofia, podemos mejorar la fuerza general, podemos mejorar las actuaciones neuromusculares, todo a través de fuerza estática. Pero si usted es preparador físico de un equipo deportivo, donde después de una etapa de preparación, usted va a una competencia en específico, usted no puede quedarse en la fuerza estática, tiene que ir más allá. Tiene que pasar a lo que llamamos la fuerza específica o, en este caso, la fuerza dinámica. Y esa fuerza dinámica depende de las características del deporte al cual usted está entrenando. Si, por ejemplo, usted está entrenando gente de powerlifting, ¿verdad? Levantamiento de pesas de poder, vamos, lo que llamamos peso muerto o press de banca, posiblemente usted lo que le interese es mejorar los niveles de fuerza máxima, niveles de fuerza máxima. Si usted está entrenando gente, por ejemplo, de carreras de velocidad de 100 metros, de 400 metros, usted lo que más va a interesar más que fuerza máxima es la fuerza explosiva, ¿ok? La fuerza explosiva. O bien la relación entre la velocidad y la fuerza, esas relaciones donde usted tiene que mejorar su velocidad, por ejemplo, o una carrera de 400 metros, poder mantener lo que es la fuerza y la velocidad de una forma equitativa para poder terminar de buena forma la vuelta a lo que es la pista de atletismo. O si usted está entrenando a un maratonista, usted lo que necesita, o un corredor de fondo, necesita es mejorar la relación resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia, porque no da gran usted con que corra muy bien los primeros 2, 3 kilómetros si todavía tiene 30, 40 kilómetros por delante. Entonces, estas son las manifestaciones de la fuerza. Y aquí hago énfasis a uno de los principios básicos del entrenamiento deportivo.
La especificidad del entrenamiento. Usted no va a obtener ganancias en explosividad, por ejemplo, o en la aceleración, en los procesos de aceleración, si usted no lo entrena. Si usted se mantiene en fuerza estática trabajando hipertrofia, nunca va a llegar acá. ¿Ok? Si usted quiere mejorar la relación velocidad-fuerza, si no la entrena, nunca la va a poder mejorar. También hay que entender de que hay cualidades físicas que dependen una de otra. Yo no puedo trabajar la explosividad o la potencia muscular si no tengo una buena fuerza. Recuerden que la potencia es fuerza por velocidad. O sea, necesito la fuerza y necesito velocidad para poder obtener potencia. La velocidad es una estructura, una cualidad física innata, porque depende precisamente de los tipos de fibras musculares con las que contemos. Si tenemos mucha fibra de contracción rápida, bueno, por ende voy a ser más rápido. Si tengo mucha fibra de contracción lenta, por ende voy a ser más lento. Pero si la ecuación es sencilla, es fuerza por velocidad, y usted tiene una persona que genéticamente tiene muchas fibras de contracción rápida, o sea, proporcionalmente es más rápido, lo que hace falta es mejorar la fuerza. Y para eso yo hago un trabajo de fuerza estática. Trabajo fuerza estática para después trabajar la parte explosiva. No puedo brincarme esta parte, porque si usted se brinca la parte de la fuerza estática y empieza a trabajar ejercicios pliométricos, por ejemplo, de potencia, entonces podría más bien causar un daño estructural y causar una lesión. ¿Esto por qué? Porque los tejidos, tanto los tejidos blandos como el músculo, los ligamentos, los tendones, no están preparados en ese momento para un ejercicio o un entrenamiento tan fuerte o una carga de entrenamiento como son los entrenamientos explosivos, la carga, digamos, la potencia como tal. Hay que prepararlos. Para eso es importante llevar un buen control en la planificación del entrenamiento. Ahora, ¿cómo se produce el movimiento? Bueno, el movimiento se produce precisamente, como les indicaba, por la contracción de los músculos esqueléticos, y este músculo jala a lo que es las estructuras óseas a las cuales está unido. Tradicionalmente, nuestros músculos tienen un origen en una de las articulaciones que no se va a mover, en este caso en la cabeza del húmero, y su inserción va a estar en el hueso después de la articulación, que sí se va a mover. Como en este caso el bíceps braquial, vemos que tenemos la cabeza corta, la cabeza larga, tenemos la parte carnosa del músculo, que se une precisamente este tendón a el radio. Y cuando se une al radio, bueno, lo que hace es jalar, cuando se contrae, jala estas estructuras óseas por la articulación del codo, y nos produce una flexión de codo. Los músculos esqueléticos producen movimientos ejerciendo fuerza sobre los tendones a su vez tiran los huesos y otras estructuras como la piel. Ahora, es importante también reforzar algo que ustedes ya vieron desde el inicio de este técnico, es lo que es los conceptos básicos de movimiento. Acá estamos viendo, por ejemplo, una extensión de rodilla o una flexión de rodilla. ¿Ok? Hay que recordar que lo que se flexiona, lo que se extiende es la articulación. Ahora, esta flexión y esta extensión obedece precisamente a un músculo agonista o a un músculo antagonista. Cuando el músculo, que puede cambiar su función, vean acá, por ejemplo, cuando el músculo está en verde, en el parte de los cuádriceps, está haciendo una función agonista, o los isquiotibiales están haciendo una función agonista cuando está en verde, digamos en la flexión. Pero cuando está haciéndose la extensión, el mismo agonista, o sea, los isquiotibiales, cambia su función y deja de ser agonista a ser antagonista. Para recordar, los agonistas y los antagonistas trabajan en conjunto precisamente para equilibrar los niveles de fuerza. Supongamos que el cuádriceps fuera un cuádriceps muy grande, muy fuerte, y no se activan los antagonistas. Bueno, aquí habría un problema, que podríamos tener un problema de lesión. Un cuádriceps muy fuerte sin antagonistas fuertes, bueno, vendría a ser una contracción de una extensión de rodilla, y esta rodilla, el pie pasaría derecho. Entonces nos daña la estructura. No pasa derecho porque los antagonistas se contraponen a la acción del agonista. En un equilibrio de fuerzas, del 100% de la fuerza, el 60% lo debería tener el cuádriceps, el 40% lo debería tener
el antagonista, o sea, en este caso los isquiotibiales y el bíceps femoral, de tal forma que equilibre las fuerzas. Lo que pasa es que a veces, muchas veces, los deportistas tienden a trabajar más y mucho el volumen de la fuerza del cuádriceps. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un cuádriceps más potente que el antagonista. Entonces, cuando hay una extensión, es tanto la fuerza que ejerce el cuádriceps que el antagonista que está ejerciendo una contracción sostenida simplemente no puede soportar la presión a la que es ejercido y provoca un daño en el tejido muscular, o sea, un desgarro. Y esto precisamente obedece a una mala estructura en la planificación del entrenamiento de la fuerza, porque no se balanceó una fuerza de 60-40 como mínimo. Aquí tenemos una rotación a nivel de las cervicales. Vean cómo rota. Cuando está en verde es porque está trabajando de forma agonista, y cuando está en rojo está trabajando de forma antagonista. ¿Ok? Los músculos, por ejemplo, en este caso, el trapecio superior y músculos espinales por ahí. Veamos este otro ejercicio. Aquí yo estoy haciendo doble movimiento. Estoy haciendo una flexión de cadera. Aquí tengo una extensión de rodilla con extensión de cadera. Aquí tengo una extensión, una flexión de hombro. Y aquí tengo una flexión de rodilla. Vean acá, entonces ya empiezo a desarrollar una cadena cinética como tal. Una cadena cinética que involucran varios grupos musculares, y algunos actúan de forma agonista y otros de forma antagonista. Acá, por ejemplo, vemos esto es una rotación lateral de hombro, ¿ok? Una rotación lateral producida precisamente por el manguito de los rotadores, el semimembranoso, perdón, el redondo menor, redondo mayor. Ahí están los manguitos de los rotadores, el supraespinoso, que está por encima de la espina, el infraespinoso, que está por debajo de la espina de la escápula, y ellos nos ayudan precisamente a lo que es la rotación lateral, rotación interna o rotación externa. Este es un movimiento muy poco entrenado, por ejemplo, y de muchas lesiones, especialmente en ejercicios o en deportes como el tenis de campo, el tenis de mesa, en béisbol. Hay muchas lesiones de manguito rotador, precisamente porque los músculos son sometidos a altas cargas de intensidad de ejecución de acción motriz, pero están débiles porque muy poco entrenamiento han recibido. Esta es una ABD y una AD, o sea, una aducción y una aducción. Importantísimo saber la diferencia. La ABD es abrir, o sea, abre, aducción, y la otra es una aducción. ¿Ok? Desde una posición anatómica, la aducción no es natural. Tenés que hacer una flexión, una extensión del hombro para poder hacer la aducción, pero la ABD, abducción, sí la puedes hacer en forma natural hasta más de 180 grados, según la capacidad de elasticidad y flexibilidad que exista en la articulación y la elasticidad que tenga, en este caso, el músculo. Aquí esto es una combinación entre lo que es una flexión de codo, una supinación, una pronación a nivel de la mano, ¿verdad? Importante. Supinación, pronación, flexión son términos que tenemos que manejar de forma constante. Aquí tengo también una extensión de cadera, ¿verdad? Parecerá que es un trabajo meramente de los músculos de los brazos. Los brazos están simplemente de sostén, y vemos, por ejemplo, que hay una extensión de cadera precisamente muy, muy bien elaborada, lo que llamamos el famoso peso muerto. Y bueno, y así es como ustedes tienen que aprenderse, por favor, todos estos términos. Tenemos lo que es la flexión desde una posición anatómica, flexión de hombro, en este caso, una extensión de hombro, una aducción. Vean acá que no hay una aducción natural, sino tienes que hacer primero una flexión para poder hacer después una aducción. Hay una elevación de la escápula desarrollado por los elevadores de la escápula. Hay una circunducción, que es la suma de todos los movimientos anteriores.
Tenemos la rotación externa del hombro, que ya la vimos. También una rotación interna del hombro. Tenemos la pronación, tenemos la supinación, flexión plantar, la dorsiflexión y la inversión. ¿Ok? Son movimientos importantes que debemos de conocer su terminología técnica precisamente para poder describir más adelante todo lo que son las acciones motrices que queremos que desarrollen nuestros deportistas o bien las personas que estamos entrenando. ¿Cómo se produce el movimiento? Bueno, ya vimos, hay un músculo que le vamos a llamar origen del músculo, que es precisamente la unión del tendón muscular del hueso estacionario, eso lo llamamos origen, y la unión del tendón muscular al hueso móvil, ese se llama inserción. La porción carnosa entre los dos es lo que llamamos vientre. En este caso tenemos el pectoral mayor. Pectoral mayor se une em, su origen, que lo vemos acá, por ejemplo, en el esternón, y su inserción está en el húmero. Ahora vean qué interesante la dirección de las fibras. Esta dirección de fibras y esta posición de su origen e inserción nos permite a nosotros evidenciar que la función que tiene el pectoral es una flexión horizontal de hombro. Vean acá, entonces, si ustedes se colocan en casa en este momento, colocan su mano sobre su pecho, colocan su mano abierta y hacen esta flexión horizontal con fuerza, van a sentir la contracción de su pectoral mayor. Entonces, todo lo que sea ejercicios donde usted esté haciendo una flexión horizontal de hombro, como en el caso de los famosos push-up, bueno, ahí ustedes pueden ver que va o van a sentir que va a trabajar precisamente el pectoral mayor, porque ese es el estímulo idóneo para que ese músculo trabaje, porque es su función principal. Él hace una flexión horizontal de hombro. Y entonces, todos los ejercicios que usted pueda hacer en poleas, en el pec donde usted quiera hacerlo, pero que esté haciendo flexiones horizontales de hombro, lo que está haciendo es estimulando a las fibras musculares del pectoral mayor, como músculo primario del ejercicio. Entonces, vemos acá, por ejemplo, tenemos el pectoral mayor. ¿Por qué? Porque el origen que está en el esternón está unido a su inserción que está en el húmero, y cuando él hace flexión horizontal de hombro, bueno, estamos trabajando el pectoral mayor. Otro de los músculos también interesantes de acá, por ejemplo, es el dorsal ancho. Que quiero irse un poco a la anatomía humana que ustedes vieron. El dorsal ancho tiene su origen en las apófisis espinosas desde la séptima vértebra dorsal hasta el sacro, ¿ok? Entonces, las vértebras espinosas, recuerden que es todos estos puntitos, las espinas de las vértebras, ahí donde se está dando el origen. Y su inserción, vean aquí lo vemos bien en esta imagen, es en el canal bicipital del húmero, precisamente donde se une el pectoral mayor. ¿Verdad? Casi que hermanos ahí se unen entre uno y el otro. Ahora, con esta direccionalidad de las fibras y con este origen e esta inserción, ¿cuál es la función? La función es un movimiento de extensión. Todo lo que haga extensión de hombro lo está haciendo precisamente el dorsal ancho. Por eso es que ustedes pueden ver que los nadadores, estos vean la salida de la brazada de natación, los nadadores tienen un dorsal ancho muy desarrollado, precisamente porque el que les da la fuerza para poder sacar ese brazo es el dorsal ancho, que está cumpliendo su función primaria como músculo, en este caso, extensor del hombro. Y todo lo que ustedes hagan en dominadas, en poleas, donde involucre lo que son extensiones del hombro, ahí usted está estimulando lo que es el dorsal ancho. ¿Ok? Está estimulando el dorsal ancho. Entonces vean acá, por ejemplo, cómo estamos hablando un poquito de anatomía funcional, en el sentido que usted va a ver o tiene que reconocer dónde está el origen, dónde está la inserción de un músculo, cuál es la direccionalidad de las fibras, cuál es la función, precisamente para poder comprender la funcionalidad y así poder determinar con claridad cuáles son los ejercicios que usted puede colocar a esa persona para estimular a ese músculo. Para dar una idea, este es un ejercicio muy común que se hace en algunos gimnasios que se llama el pullover.
El pullover lo que hacen es colocar esta mancuerna, prensarla con las dos manos y hacer una flexión del hombro hasta un ángulo recto, o sea, de 180 grados, y retornar nuevamente a su posición original. En muchas partes, en la literatura inclusive, se habla de que este ejercicio es un ejercicio para el pectoral mayor. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a analizar profundamente, estás pasando de una flexión y para poder llevar esta mancuerna otra vez a su posición original, tenés que hacer una extensión del hombro. Esa extensión la ejecuta, ya vimos, el dorsal ancho, no el pectoral. Pero entonces, ¿por qué la gente dice que trabaja el pectoral? Bueno, para poder mantener la postura que ustedes ven ahorita en este momento, o sea, que la mancuerna se mantenga aquí arriba y no caiga sobre el pecho del sujeto, se tiene que generar una contracción sostenida del pectoral mayor, lo que vamos a llamar una contracción isométrica. Entonces, es cierto que el pectoral está trabajando, pero trabaja de una forma secundaria. El músculo primario que está trabajando aquí es precisamente el dorsal ancho, que es el que está trabajando, no el pectoral mayor como tal, que aunque sí está trabajando de forma secundaria para mantener la postura, se convierte en un músculo sinergista. Otro de los músculos interesantes de analizar acá para ir entrando en detalle es el recto abdominal. ¿Ok? Recordando que el recto abdominal es un solo músculo que va desde las últimas costillas, la apófisis sifoide del esternón, hasta lo que es la sínfisis púbica y que tiene esa apariencia de varios músculos, pareciera que son varios músculos, en realidad lo que son vainas, que estas vainas lo que hacen es estrangular al músculo como tal o a la célula muscular y da esa percepción de que son varios músculos. Pero bueno, el recto abdominal cuando se contrae, lo que va a hacer es jalar a la pelvis y lo que va a generar o jalar un poco también el tronco. Entonces, el ejercicio abdominal lo que se logra es una inclinación de tronco o una flexión de tronco de 30 grados. Ese es este, el ejercicio como tal que hace, digamos, el músculo recto abdominal. Pero, por ejemplo, algunos de ustedes me dirán, profe, pero hemos visto gente haciendo abdominales subiendo y bajando las piernas. Bueno, sí, sí es cierto. Aquí el detalle está en que quién hace este ejercicio. El ejercicio lo hace precisamente el de flexión y extensión, lo hacen otros músculos que no son el recto abdominal. Pero ¿qué es lo que se hace? Tradicionalmente lo que se hace es que se le pide a la persona que coloque sus manos por detrás de los glúteos y que eleve un poco el tronco. Entonces mantiene una postura de contracción isométrica sobre el recto abdominal. Pasa lo mismo como el pullover. O sea, no es un músculo primario, es un músculo sinergista, está trabajando de forma isométrica y bueno, mantenés ahí la contractura, la contracción sobre ese músculo. Aquí hay que tener cuidado porque cuando se trabaja con las piernas extendidas, se ha comprobado por estudios electromiográficos de que se activa al psoas ilíaco, que es este músculo que está acá. ¿Ok? Este músculo psoas-ilíaco tiene su origen precisamente en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted hace este movimiento hacia abajo, empiezas a ejercer mucha presión sobre los discos intravertebrales. Entonces, la única forma de solucionar esto es flexionando, haciendo una semiflexión de rodillas para disminuir o eliminar por casi por completo la presión o el trabajo que tiene que estar ejerciendo los músculos del psoas ilíaco. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una persona que tiene una lesión en la columna y no puede tumbarse boca arriba de cúbito supino sobre la colchoneta? Porque cada vez que sube su columna, las apófisis espinosas de la columna rozan la colchoneta y va a tener dolor. Bueno, no importa. Nosotros lo que necesitamos es hacer una flexión del tronco de 30 grados, que puede hacerse a través de una polea, por ejemplo, o a través de ciertas máquinas donde usted va a trabajar precisamente esta flexión del tronco de 30 grados para trabajarlo de forma más activa, lo que es el músculo recto abdominal.
Tipos de contracción muscular que ya hemos venido hablando para que ustedes más o menos tomen en consideración. Bueno, tenemos contracciones isotónicas, concéntricas, excéntricas. Tenemos contracciones isométricas, que ya vimos que son contracciones mantenidas, contracciones ausotónicas y tenemos contracciones isocinéticas. Las contracciones isotónicas, concéntricas, excéntricas son estas. La contracción concéntrica es cuando acortamos el ángulo de la articulación, contrayendo el músculo y hacemos un acortamiento del ángulo de articulación. La contracción excéntrica no es una relajación, sino es una contracción mantenida de parte del músculo que poco a poco va permitiendo que se aumente el tamaño del ángulo de la articulación. Estos son contracciones isotónicas. Luego tenemos las contracciones isométricas,